sin calefacción central, sin electricidad, sin aislamiento moderno de ningún tipo. Allá afuera en el desierto, las noches de invierno traían una elección simple y brutal para las familias fronterizas que intentaban sobrevivir en las condiciones más inhóspitas imaginables, mantenerse calientes o morir congelados antes del amanecer. La temperatura podía caer a menos 30 grados Fahrenheit, que equivale a menos 34 grados Celsius, en cuestión de horas una vez que el sol se ocultaba detrás de las montañas dejando al mundo en una oscuridad helada. El viento cortaba a través de las paredes de las cabañas como si estuvieran hechas de papel delgado en lugar de troncos sólidos, encontrando cada grieta y fisura para robar el precioso calor del interior. Un fuego mal manejado durante la noche, un sistema de calefacción que fallaba en el momento más crítico, una sola noche sin la preparación adecuada, y una familia entera podía congelarse hasta la muerte antes del amanecer. Sus cuerpos rígidos encontrados días después cuando algún vecino finalmente se atrevía a verificar por qué no había humo saliendo de la chimenea. Necesitaban fuentes de calor que pudieran arder toda la noche sin apagarse ni siquiera una vez, porque levantarse cada 2 horas para alimentar el fuego era una receta para el agotamiento y eventualmente para errores fatales. Necesitaban aislamiento que pudiera atrapar el calor con nada más que materiales naturales que el bosque y la pradera les proporcionaban gratuitamente si sabían dónde buscar y cómo procesarlos adecuadamente. Necesitaban técnicas probadas y refinadas durante generaciones que pudieran mantener a los niños vivos cuando el frío intentaba matarlos de manera implacable e indiferente, cuando los bebés lloraban de frío en medio de la noche y los padres tenían que tomar decisiones de vida o muerte sobre cómo distribuir el calor limitado entre los miembros más vulnerables de la familia. Las familias que sobrevivieron conocían los secretos transmitidos de generación en generación como tesoros más valiosos que el oro o la plata. Sabían cómo convertir una cabaña congelada en un santuario cálido usando solo ingenio humano y materiales que otros considerarían basura o desperdicio. Pero surge la pregunta fundamental que exploraremos hoy en profundidad exhaustiva: ¿cómo mantenían las familias fronterizas el calor vital que salvaba vidas durante noches cuando las temperaturas se desplomaban por debajo de cero y permanecían ahí durante semanas consecutivas? ¿Cuáles eran los sistemas de calefacción sofisticados a pesar de su simplicidad aparente que podían mantener a una familia caliente durante 12 horas seguidas sin tecnología moderna de ningún tipo, sin termostatos programables ni sensores automáticos? ¿Cómo creaban aislamiento que funcionaba tan bien como cualquier cosa que tenemos hoy en día en nuestros hogares modernos llenos de fibra de vidrio y espuma en aerosol? Y quizás más importante que todo lo demás, ¿cuáles eran los protocolos de emergencia meticulosamente planeados y practicados que salvaban vidas cuando todo lo demás fallaba en el momento más crítico posible? Hoy estamos explorando los métodos sofisticados de supervivencia térmica que mantuvieron vivas a las familias fronterizas a través de las noches de invierno más mortíferas en la historia americana, noches que mataron a familias enteras que no conocían estos secretos o que se volvieron complacientes pensando que ya habían sobrevivido suficientes inviernos para estar seguros. El invierno de 1880 a 1881 fue uno de los más duros registrados en toda la frontera americana según los diarios y registros meticulosamente mantenidos por las oficinas del gobierno territorial. Las temperaturas en Montana y las de Coutes cayeron a menos 50 grados Fahrenheit, que equivale a menos 46 grados Celsius, durante semanas consecutivas sin tregua alguna ni siquiera durante las horas de máxima luz solar. Familias que habían sobrevivido inviernos anteriores sin mayores problemas se encontraron enfrentando condiciones que ponían a prueba cada técnica de supervivencia que conocían hasta sus límites absolutos. La diferencia entre aquellos que vivieron para ver otra primavera y aquellos que murieron congelados en sus propias camas a menudo se reducía a unas pocas decisiones críticas tomadas en las horas antes del atardecer. Decisiones que parecían menores en el momento pero que terminaban determinando si despertarías con vida la mañana siguiente. Estas no eran solo técnicas de calefacción improvisadas o trucos aleatorios descubiertos por casualidad. Eran protocolos de vida o muerte meticulosamente desarrollados durante generaciones que determinaban si una familia vería otra primavera o si sus cuerpos congelados serían encontrados semanas después cuando el clima finalmente mejorara lo suficiente para que los vecinos pudieran viajar a través de la nieve profunda para verificar su bienestar. El resplandor naranja del fuego se refleja en las ventanas cubiertas de hielo mientras Thomas Morrison agrega otro tronco partido al masivo hogar de piedra que domina la pared norte de su cabaña de una sola habitación. Afuera, el viento aúlla con furia primitiva a menos 25 grados Fahrenheit, que equivale a menos 32 grados Celsius, pero adentro de su cabaña cuidadosamente construida y mantenida, su esposa Sarah atiende a sus hijos dormidos en camas calentadas por piedras que han sido calentadas en el fuego durante horas hasta que están casi demasiado calientes para tocar incluso con guantes gruesos de cuero.
El fuego ha estado ardiendo durante 6 horas seguidas sin interrupción y arderá durante 6 horas más antes de que Thomas necesite levantarse para agregar más combustible cuidadosamente seleccionado y preparado. Esto no es suerte ni casualidad afortunada. Esto es ingeniería práctica refinada durante décadas de prueba y error mortal. La base fundamental de la supervivencia térmica fronteriza era la fuente de calor, pero no cualquier fuego ordinario servía para este propósito crítico. Las familias necesitaban sistemas de calefacción que pudieran arder eficientemente durante 12 horas seguidas sin atención constante, proporcionar distribución consistente de calor a través de todo el espacio habitable sin dejar zonas frías mortales, y operar de manera segura en espacios cerrados sin producir humo tóxico o monóxido de carbono que mataba silenciosamente mientras dormías. La diferencia entre un buen sistema de calefacción y uno excelente a menudo era la diferencia entre la vida y la muerte para los miembros más vulnerables de la familia, especialmente los bebés y los ancianos cuya capacidad para generar calor corporal era limitada. El diseño del hogar era absolutamente crítico para la eficiencia máxima de calor y no podía dejarse al azar o a la construcción apresurada. Las familias fronterizas construían hogares masivos de piedra o ladrillo con cámaras de combustión profundas que podían acomodar troncos de hasta 4 pies de largo que arderían lentamente durante horas sin necesidad de ser reemplazados constantemente. La cámara de combustión estaba diseñada con lados angulados que reflejaban el calor hacia la habitación en lugar de permitir que escapara por la chimenea donde no servía ningún propósito útil. La pared trasera a menudo estaba inclinada hacia adelante para dirigir más calor hacia el espacio habitable en lugar de desperdiciar esa energía preciosa calentando el exterior de la estructura donde no beneficiaba a nadie. La chimenea misma estaba diseñada ingeniosamente con un sistema de compuerta que podía ajustarse con precisión para controlar el flujo de aire y la retención de calor, permitiendo a las familias optimizar la combustión para obtener el máximo calor con el mínimo desperdicio de combustible precioso. El principio de masa térmica estaba incorporado en la construcción del hogar de maneras que los ingenieros modernos apenas están comenzando a apreciar completamente. Piedras grandes o ladrillos absorbían calor durante la combustión pico cuando el fuego ardía más intensamente y continuaban irradiando calidez durante horas después de que el fuego se reducía a brasas brillantes. Algunas familias especialmente sofisticadas construían elaborados sumideros de calor de piedra que se extendían desde el hogar hacia la habitación creando baterías térmicas masivas que almacenaban y liberaban calor, gradualmente a lo largo de toda la noche. Si estás disfrutando este viaje profundo al conocimiento de supervivencia de nuestros ancestros y quieres aprender más técnicas que podrían salvarte la vida algún día cuando la tecnología moderna inevitablemente falle, suscríbete al canal Supervivencia Humana y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta serie exhaustiva sobre conocimiento ancestral que está siendo olvidado peligrosamente rápido. Ahora continuemos descubriendo los secretos de preparación y manejo de combustible que separaban a las familias que sobrevivían de aquellas que perecían. Pero la verdadera innovación revolucionaria estaba en la preparación y manejo del combustible que consumía meses de trabajo duro durante las estaciones más cálidas. Las familias pasaban meses enteros durante primavera y verano preparándose para el invierno cortando, partiendo y secando madera dura meticulosamente seleccionada. Roble, nogal y arce eran preferidos específicamente porque ardían caliente y largo produciendo brasas densas que podían mantener calor durante horas sin requerir atención constante agotadora. La madera se partía en tamaños específicos para propósitos diferentes, troncos grandes para quemar durante la noche cuando la familia dormía y nadie quería levantarse cada hora, divisiones medianas para mantener el calor durante el día cuando la familia estaba despierta y activa, y leña menuda para aumentos rápidos de temperatura cuando alguien entraba del frío exterior trayendo aire gélido consigo. El proceso de secado era absolutamente crucial para la combustión eficiente y no podía ser apurado sin consecuencias graves. La madera verde contenía demasiada humedad y crearía humo denso en lugar de calor útil, llenando la cabaña con humo sofocante que hacía llorar los ojos y toser los pulmones. La madera adecuadamente secada había sido cortada y partida en primavera cuando la savia todavía fluía, luego secada durante al menos 6 meses completos bajo techo para protegerla de la lluvia pero con buena circulación de aire. Las familias experimentadas podían identificar madera secada adecuadamente por su peso más ligero comparado con madera verde del mismo tamaño, extremos agrietados que mostraban el secado profundo, y sonido hueco cuando 2 piezas se golpeaban juntas en lugar del golpe sordo de madera húmeda. La técnica de carga del hogar requería entendimiento profundo de la ciencia de combustión que la mayoría de la gente moderna ha olvidado completamente. Los troncos grandes se colocaban en la parte trasera de la cámara de combustión con piezas más pequeñas al frente creando un sistema de quemado escalonado donde los troncos grandes proporcionaban calor consistente a largo plazo, mientras las piezas más pequeñas podían ajustarse para control de temperatura inmediato.
La clave absoluta era crear un lecho de brasas, una capa de carbones brillantes que podía encender madera nueva instantáneamente y mantener producción de calor consistente sin los altibajos dramáticos de un fuego mal manejado que alternaba entre arder demasiado caliente y casi apagarse. El manejo del flujo de aire era esencial para combustión eficiente y requería atención constante y ajustes sutiles. Las familias aprendían a controlar la intensidad del fuego ajustando la compuerta de la chimenea y manejando la entrada de aire en la cámara de combustión. Demasiado aire causaba que el fuego ardiera demasiado rápido desperdiciando combustible precioso que había tomado meses preparar. Muy poco aire causaba combustión incompleta y acumulación peligrosa de humo tóxico que podía matar silenciosamente mientras la familia dormía sin darse cuenta del peligro. El flujo de aire óptimo creaba una quema limpia y caliente que maximizaba la producción de calor mientras minimizaba el consumo de combustible y la producción de humo. El quemado nocturno era la prueba definitiva de un sistema de calefacción bien diseñado y manejado expertamente. Las familias desarrollaban técnicas específicas para encender fuegos que podían arder sin atención durante 8 a 10 horas mientras todos dormían profundamente. Esto involucraba cargar la cámara de combustión completamente con troncos grandes de madera dura cuidadosamente seleccionados, ajustar la compuerta para reducir el flujo de aire y ralentizar la combustión sin apagarla completamente, y cubrir las brasas con ceniza para retardar la combustión aún más creando un fuego que ardía lentamente pero constantemente durante toda la noche. Un fuego correctamente encendido todavía tendría brasas vivas en la mañana que podían revivirse con leña menuda y aire fresco en minutos sin necesidad de reiniciar el fuego desde cero con pedernal y yesca. Y aquí llegamos a la primera gran victoria de esta historia, el momento que demuestra la superioridad absoluta del conocimiento sobre la tecnología cara. Mientras que las familias urbanas modernas entran en pánico cuando se va la electricidad durante una tormenta invernal y sus sistemas de calefacción modernos fallan dejándolos indefensos, las familias fronterizas de 1880 mantenían a sus hijos calientes y vivos durante meses enteros de temperaturas bajo cero usando solo madera, piedra y conocimiento profundamente arraigado. Esta no era supervivencia marginal apenas raspando la vida. Estas familias prosperaban en condiciones que matarían a la mayoría de las personas modernas en días. Esta victoria del ingenio humano sobre la adversidad extrema merece nuestro respeto y estudio cuidadoso. La distribución del calor se manejaba a través de la colocación estratégica de masa térmica y circulación de aire cuidadosamente planeada que aprovechaba las leyes naturales de la física termal. Piedras grandes se calentaban en el fuego durante el día mientras la familia estaba despierta y activa. Luego se movían a las camas y esquinas de la cabaña para irradiar calor durante toda la noche manteniendo esos espacios habitables incluso cuando el fuego se reducía a brasas. Algunas familias particularmente ingeniosas construían sumideros de calor de piedra o ladrillo cerca del hogar que absorbían calor durante la quema pico y lo liberaban lentamente durante horas creando una distribución de calor más uniforme a través de todo el espacio habitable sin puntos fríos mortales donde alguien podría congelarse sin darse cuenta. La integración de cocina maximizaba la utilidad del sistema de calefacción de maneras que los hogares modernos han olvidado completamente en nuestra era de electrodomésticos especializados. Las familias diseñaban sus hogares para acomodar ollas de cocina y hornos de horneado usando el mismo fuego tanto para calefacción como para preparación de alimentos. Esta eficiencia era crucial cuando el combustible era limitado y cada pieza de madera tenía que servir múltiples propósitos críticos. Un buen fuego es como un buen amigo, te mantiene caliente toda la noche y todavía está ahí en la mañana lista para preparar el desayuno, escribió la colonizadora fronteriza Mary Austin en su diario de 1883 que sobrevive hasta hoy en los archivos históricos. Los protocolos de seguridad eran absolutamente esenciales porque un incendio de casa en pleno invierno era una sentencia de muerte virtual para toda la familia. Las familias mantenían barriles de agua cerca del hogar listos para emergencias, mantenían las chimeneas limpias para prevenir incendios de creosota que podían quemar la casa entera, y establecían planes de escape detallados en caso de emergencia que todos los miembros de la familia conocían de memoria. Los niños eran enseñados sobre seguridad contra incendios desde edad muy temprana porque sus vidas dependían literalmente de entender los peligros específicos y los procedimientos apropiados para evitarlos o responder si ocurrían. Los sistemas de calefacción de respaldo proporcionaban redundancia crítica cuando el hogar principal no podía satisfacer las demandas de calefacción durante snaps de frío extremo. Algunas familias construían fuentes de calefacción secundarias como hogares más pequeños en dormitorios separados, estufas de leña portátiles que podían moverse según fuera necesario, o braseros que podían proporcionar calor localizado en áreas específicas. Estos sistemas de respaldo eran particularmente importantes durante snaps de frío extremo cuando una sola fuente de calor simplemente no era suficiente para mantener toda la estructura habitable sin importar cuánto combustible se quemara.
La preparación de combustible de emergencia significaba tener reservas fácilmente accesibles incluso durante las peores tormentas. Las familias mantenían suficiente madera dentro de la cabaña para al menos 3 días de combustión continua sin tener que aventurarse al exterior donde las condiciones podían ser mortales. Esta provisión interior era cuidadosamente calculada basándose en el consumo promedio de la familia durante diferentes condiciones de temperatura y ajustada según fuera necesario basándose en la experiencia acumulada de inviernos anteriores. Si te está fascinando este conocimiento detallado sobre cómo nuestros ancestros sobrevivían sin ninguna de las comodidades modernas que damos por sentado, dale like a este video y compártelo con alguien que aprecie la sabiduría práctica que está siendo peligrosamente olvidada en nuestra era de dependencia tecnológica. Ahora descubramos los secretos revolucionarios de aislamiento que convertían cabañas ordinarias en fortalezas térmicas. Sarah Morrison pasa su mano a lo largo de la pared interior de su cabaña sintiendo el calor atrapado entre la construcción de doble pared cuidadosamente diseñada. Afuera, la temperatura ha caído a menos 30 grados Fahrenheit que equivale a menos 34 grados Celsius, pero la pared interior apenas está fría al tacto cuando presiona su palma contra ella. Escondido entre estas paredes hay un sistema sofisticado de aislamiento construido completamente de materiales que el bosque proporcionó gratuitamente si sabías dónde buscar y cómo procesarlos correctamente, y funciona mejor que cualquier cosa disponible en las ciudades en ese momento donde la gente rica pagaba fortunas por aislamiento inferior. Las familias fronterizas revolucionaron el aislamiento por pura necesidad porque no tenían acceso a los materiales manufacturados disponibles en áreas urbanas, creando barreras térmicas que rivalizaban con materiales modernos usando solo recursos naturales recolectados pacientemente del ambiente circundante. Estas no eran intentos crudos de calidez improvisados apresuradamente. Eran sistemas ingenieriles meticulosamente planeados que podían mantener temperaturas interiores 60 a 70 grados más cálidas que las condiciones exteriores incluso durante las noches más frías del invierno cuando el viento aullaba y la nieve se amontonaba contra las paredes en ventisqueros de 6 pies de altura. La construcción de doble pared era la base fundamental de todo el sistema de aislamiento. Las familias construían paredes de cabaña con una capa interior y exterior de troncos creando una cavidad sustancial que podía llenarse con material aislante cuidadosamente seleccionado y procesado. La pared exterior enfrentaba el clima recibiendo el castigo completo del viento y la nieve, mientras que la pared interior creaba una superficie cálida y seca que era agradable al tacto incluso en las noches más frías. El espacio entre paredes era típicamente de 6 a 8 pulgadas proporcionando espacio amplio para aislamiento sustancial que creaba una barrera térmica verdaderamente efectiva. Los materiales de aislamiento eran cosechados meticulosamente del ambiente circundante durante las estaciones más cálidas cuando el clima permitía la recolección extensiva. El musgo seco era el relleno más común, particularmente musgo esfagno que tenía propiedades antimicrobianas naturales que prevenían el moho y la pudrición además de excelente resistencia térmica. Las familias recolectaban musgo a finales del verano cuando estaba completamente seco, lo secaban aún más completamente para asegurar que no introdujera humedad en las paredes, y lo empacaban firmemente entre las paredes creando miles de bolsillos diminutos de aire atrapado que prevenían la transferencia de calor tanto por conducción como por convección. El pelo y la piel de animales proporcionaban aislamiento adicional con propiedades térmicas superiores. Las familias guardaban pelo de animales sacrificados durante la preparación de alimentos, piel de animales atrapados para comercio de pieles, e incluso pelo humano de cortes de cabello que de otro modo habrían sido desechados. Este material se mezclaba con musgo para crear una barrera densa y cálida que atrapaba calor de manera increíblemente efectiva. Algunas familias especialmente afortunadas usaban plumas de plumón de aves acuáticas cazadas durante las migraciones de otoño, creando aislamiento que era notablemente similar a las modernas chaquetas de plumón que la gente paga cientos de dólares por comprar hoy. El relleno de barro y arcilla sellaba espacios entre troncos y aislamiento de manera meticulosa y continua. Esto no era simplemente rellenar grietas aleatoriamente cuando se notaban corrientes de aire. Era crear un sello hermético que prevenía la pérdida de calor por convección donde el aire caliente escapaba y el aire frío se infiltraba. El relleno se mezclaba con pelo de animal o paja cortada para prevenir agrietamiento a medida que se secaba y se aplicaba en múltiples capas delgadas para máxima efectividad en lugar de una sola capa gruesa que se agrietaría inevitablemente. El aislamiento del piso era igualmente importante aunque a menudo es pasado por alto en discusiones modernas sobre técnicas fronterizas. Las familias construían pisos elevados con un espacio de arrastre debajo que podía llenarse con material aislante que prevenía que el frío del suelo penetrara el espacio habitable desde abajo. Hojas secas, paja y cama de animales usada creaban una barrera térmica que mantenía los pies calientes y cómodos.
Algunas familias particularmente ingeniosas incluso mantenían animales pequeños como gallinas bajo el piso usando su calor corporal como una fuente de calentamiento adicional completamente gratuita que de otro modo se habría desperdiciado. El sellado de ventanas y puertas requería atención especial y constante porque estas eran las fuentes primarias de pérdida de calor en cualquier estructura sin importar cuán bien aisladas estuvieran las paredes. Las familias colgaban mantas pesadas o pieles sobre las ventanas por la noche creando una capa de aislamiento adicional que reducía dramáticamente la pérdida de calor por radiación a través del vidrio. Las puertas se equipaban con tiras de cuero o piel alrededor de los bordes para prevenir corrientes de aire que podían hacer una habitación incómodamente fría incluso con un fuego rugiente ardiendo. Algunas familias especialmente sofisticadas construían entradas de doble puerta con un pequeño vestíbulo que prevenía que el aire frío entrara directamente al espacio habitable principal cuando alguien necesitaba salir o entrar. El aislamiento del techo era absolutamente crítico porque el calor sube inexorablemente por las leyes de la física y escapa por la parte superior de la estructura si no se previene. Las familias construían techos de césped gruesos con múltiples capas de material aislante cuidadosamente estratificado. La capa inferior era usualmente corteza o madera partida que proporcionaba soporte estructural, seguida por capas de musgo que atrapaba aire, hojas secas que añadían volumen aislante, y finalmente césped vivo que no solo era impermeable sino que también proporcionaba excelente protección térmica. Este techo de césped también tenía el beneficio adicional de proporcionar camuflaje natural que hacía que la cabaña se mezclara con el paisaje circundante, lo cual podía ser importante en áreas donde los conflictos con poblaciones nativas u otros colonos eran una preocupación. El mantenimiento continuo era absolutamente esencial durante todo el invierno y no podía ser descuidado. Las familias regularmente revisaban el relleno en busca de grietas que podían desarrollarse a medida que los materiales se secaban y encogían. Agregaban material aislante fresco según fuera necesario para mantener la efectividad térmica óptima y reparaban cualquier daño que pudiera comprometer el sobre térmico. Un espacio pequeño en el aislamiento podía crear un punto frío que congelaría agua o haría imposible dormir incluso con un fuego ardiendo fuertemente en el hogar principal. Los niños Morrison duermen pacíficamente en su cama compartida rodeados por piedras calentadas envueltas en mantas de lana gruesas y cubiertos con capas de pieles y colchas cuidadosamente colocadas. Su calor corporal combinado con la masa térmica de las piedras crea un microambiente cálido que los mantendrá cómodos toda la noche incluso si el fuego se reduce a brasas que apenas brillan. Esta no es solo ropa de cama casual lanzada junta. Este es un sistema sofisticado de calentamiento personal que podía significar la diferencia entre despertar saludables o hipotérmicos en la mañana fría. Las familias fronterizas entendían profundamente que manejar el calor corporal era tan importante como calentar la cabaña misma. Desarrollaban sistemas personales de calentamiento que maximizaban la producción natural de calor del cuerpo mientras minimizaban la pérdida de calor por radiación, conducción y convección. El sistema de capas múltiples era la base fundamental del manejo de calor corporal y no era muy diferente del equipo térmico moderno que los excursionistas pagan fortunas por comprar. Las familias usaban múltiples capas de ropa que atrapaban aire entre ellas creando aislamiento similar al equipo térmico moderno. La capa base era usualmente lino o lana contra la piel, seguida por camisas de lana, chalecos y prendas exteriores. Cada capa atrapaba aire y creaba una barrera térmica adicional. La lana era el material preferido universalmente porque retenía propiedades aislantes incluso cuando estaba húmeda por la transpiración, cosa que el algodón nunca podía hacer. Las familias criaban ovejas específicamente para producción de lana y las mujeres pasaban incontables horas hilando, tejiendo y tejiendo ropa cálida. Un equipo completo de invierno para una persona podía representar meses de trabajo meticuloso, pero era absolutamente esencial para la supervivencia durante los meses de invierno brutal. El sistema de piedras calentadas era una innovación fronteriza que proporcionaba horas de calor personal. Piedras grandes se calentaban en el fuego hasta que estaban casi demasiado calientes para manejar incluso con guantes gruesos, luego se envolvían en mantas de lana y se colocaban en las camas antes de dormir. Estas piedras podían proporcionar calor durante 6 a 8 horas liberando gradualmente su energía térmica almacenada durante toda la noche. Algunas familias usaban ladrillos calentados o objetos de metal para el mismo propósito dependiendo de qué materiales tenían disponibles fácilmente. El calor corporal compartido era una estrategia de supervivencia que requería planificación cuidadosa y cooperación familiar. Las familias dormían juntas en camas compartidas combinando su calor corporal para crear un ambiente de sueño cálido que ninguna persona individual podría mantener sola. Los niños dormían entre adultos aprovechando la mayor producción de calor corporal de las personas más grandes. Esta no era solo sobre comodidad, aunque ciertamente era más cómodo que dormir solo.
Era sobre prevenir hipotermia en los miembros más vulnerables de la familia, especialmente bebés y ancianos cuya capacidad para generar calor corporal era limitada. La construcción de camas estaba diseñada ingenieramente para retención de calor en lugar de solo comodidad. Las camas fronterizas se construían con colchones gruesos de paja o plumas que proporcionaban aislamiento del piso frío incluso cuando las camas estaban elevadas. Múltiples capas de mantas, colchas y pieles creaban un sobretérmico alrededor de los durmientes que atrapaba calor corporal y lo mantenía cerca durante toda la noche. Algunas familias construían áreas de camas cerradas con cortinas que podían cerrarse para atrapar aire caliente en un espacio aún más pequeño, aumentando dramáticamente la efectividad de la retención de calor. La comida y bebidas calientes se usaban estratégicamente para elevar la temperatura corporal central antes de dormir. Las familias consumían sopa caliente, té o leche tibia en la noche para aumentar la producción de calor interno que duraría horas. El proceso digestivo mismo generaba calor como subproducto y los líquidos calientes proporcionaban elevación inmediata de temperatura que podía durar durante horas después del consumo. El ejercicio y movimiento se usaban para generar calor cuando otros métodos no eran suficientes. Las familias desarrollaban ejercicios interiores que podían realizarse en espacios pequeños para aumentar la circulación y la producción de calor corporal. Los niños eran enseñados a mover sus dedos y dedos de los pies regularmente para prevenir congelación y los adultos usaban calistenia para calentarse cuando sentían frío, comenzando a penetrar sus defensas. La técnica de respiración era un método de calentamiento menos conocido pero efectivo. Las familias aprendían a respirar aire caliente en sus manos o bajo mantas para crear bolsillos de aire calentado que podían proporcionar alivio temporal. Esta técnica era particularmente útil para calentar extremidades que eran propensas a congelación porque la sangre fría en manos y pies podía enfriar todo el cuerpo si no se abordaba. Los protocolos de calentamiento de emergencia eran esenciales para situaciones cuando el calentamiento normal fallaba y alguien comenzaba a mostrar signos de hipotermia. Las familias sabían cómo reconocer los signos tempranos de hipotermia como temblores incontrolables, confusión, pérdida de coordinación y eventual pérdida de conciencia. El tratamiento involucraba contacto piel con piel inmediato con el miembro de familia más caliente, consumo de líquido tibio si la persona estaba consciente y monitoreo cuidadoso para prevenir shock por recalentamiento que podía ser tan peligroso como la hipotermia misma. El fuego se ha apagado completamente. Thomas Morrison despierta al sonido de los dientes de su hija menor castañando incontrolablemente y puede ver su respiración en el aire de la cabaña que rápidamente se está volviendo mortal. La temperatura exterior ha caído a menos 40 grados Fahrenheit, equivalente a menos 40 grados Celsius, y sin el fuego el interior se está aproximando rápidamente a frío mortal. Tiene tal vez 30 minutos antes de que la hipotermia se convierta en una amenaza real para su familia, especialmente para los niños más pequeños cuya resistencia al frío es limitada. Este es el momento cuando los protocolos de emergencia significan la diferencia entre supervivencia y tragedia. Las familias fronterizas desarrollaban procedimientos de emergencia sofisticados para crisis térmicas porque en el desierto no había nadie a quien llamar para ayuda. Estos protocolos se practicaban, memorizaban y ejecutaban con precisión militar porque las vidas dependían de decisiones en fracciones de segundo y ejecución impecable sin el lujo de tiempo para pensar o planear. El procedimiento de reinicio de fuego era la habilidad de emergencia más crítica de todas. Las familias mantenían materiales de inicio de fuego de emergencia en múltiples ubicaciones a través de la cabaña, siempre listos para uso inmediato. Yesca seca, leña menuda y herramientas de inicio de fuego que siempre estaban listas para uso inmediato sin búsqueda. La clave absoluta era tener materiales que pudieran crear llama incluso en condiciones extremadamente frías cuando el inicio normal de fuego se volvía difícil o imposible. La yesca de emergencia era especialmente preparada para ignición en clima frío. Las familias recolectaban corteza de abedul, brea de pino y musgo seco durante meses más cálidos, almacenándolos en contenedores impermeables cerca del hogar donde permanecerían secos sin importar las condiciones exteriores. Algunas familias preparaban tela carbonizada, tela que había sido parcialmente quemada para crear material que atraparía chispas instantáneamente incluso cuando la yesca regular estaba demasiado fría o húmeda. Esta yesca de emergencia podía encenderse incluso cuando la leña menuda regular estaba demasiado fría o húmeda para encender fácilmente. La técnica de calentamiento rápido requería entendimiento profundo de transferencia de calor y fisiología humana que las familias aprendían por experiencia dolorosa. Cuando los miembros de familia mostraban signos de hipotermia, el protocolo era contacto piel con piel inmediato con el miembro de familia más caliente, usualmente un adulto masculino que generaba más calor corporal. La persona hipotérmica era despojada de ropa fría y húmeda y colocada en contacto directo con piel caliente, luego ambos eran envueltos en mantas y pieles secas.
La creación de fuente de calor de emergencia usaba cualquier material combustible disponible cuando la leña normal no era suficiente o accesible. Las familias quemaban muebles, ropa, libros e incluso elementos estructurales de la cabaña si era necesario para mantener calor que salvaba vidas. La prioridad siempre era supervivencia humana sobre preservación de propiedad material que podía reemplazarse en primavera si la familia sobrevivía. La formación de calentamiento grupal era un arreglo táctico que maximizaba el calor corporal compartido durante emergencias cuando no había otras opciones disponibles. Los miembros de familia se arreglaban en un patrón específico con adultos más grandes en el exterior y niños y ancianos en el centro, creando una fuente de calor humana que podía sostener vida incluso sin calentamiento externo durante horas si era necesario. Hoy, cuando nuestros sistemas de calefacción modernos fallan durante tormentas invernales, estos mismos principios pueden salvar vidas igual que salvaron familias fronterizas hace más de un siglo. Las familias fronterizas que dominaban estos métodos entendían una verdad fundamental que nosotros hemos olvidado en nuestra era de calefacción central automática. En el desierto el conocimiento es la diferencia entre vida y muerte y la preparación es la diferencia entre pánico y supervivencia controlada. Estas técnicas de supervivencia térmica no eran solo sobre mantenerse caliente durante las noches frías. Eran sobre crear sistemas de calefacción sostenibles que podían mantener familias vivas durante meses de frío mortal usando solo materiales naturales e ingenio humano refinado durante generaciones de experiencia. Hasta la próxima vez, mantente curioso, mantente preparado y recuerda que este es Supervivencia Humana, donde exploramos el conocimiento ancestral que podría salvarnos cuando la tecnología moderna inevitablemente falla.